Hola, amigos y amigas del canal Fácil. Bienvenidos a esta conversación, a esta masterclass de Edurne Rubio, que participa en la edición 2021 del Festival Fácil, el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, presentando su obra Light Years Away. Voy a presentar en primer lugar al artista Edurne. Edurne comenzó estudiando teatro en Burgos, su ciudad natal, y se graduó en Bellas Artes en Bilbao. Posteriormente se acercó al mundo del cine a través de maestros como Víctor Erice, nada menos. Como artista visual, su práctica oscila entre diferentes formatos y contextos, performances, vídeos, proyectos sonoros. Crea situaciones en las que se produce una tensión entre lo que vemos y lo que no vemos, entre la percepción del presente y la memoria o la imaginación. Con un trabajo cercano al documental, se interesa por la relación entre la historia individual y la creación de una narración colectiva, utilizando a menudo como materia la relación del ser humano con la arquitectura y el territorio que habita. Su obra, por otro lado, ha sido mostrada en teatros, festivales de documental y exposiciones en muchos países de Europa y de América Latina. Me gustaría, en primer lugar, Edurne, por favor, si es posible, que nos presentes, que nos presentes Light Years Away, teniendo en cuenta que no la hemos visto todavía. La podremos ver el próximo domingo a las 13 horas en el Teatro Liceo de Salamanca. Pero ¿podrías, por favor, presentarnos las claves, el contexto de esta obra que presentas aquí en el festival? Mm, bueno, ¿por dónde empezar? Light Years Away es un proyecto que ya tiene unos cuantos años y que afortunadamente no siempre pasa, pero está teniendo una vida larga. Eh, Creo que es un proyecto que engloba muchos intereses que he tenido durante los últimos 20 años, o sea, desde que empecé a trabajar más o menos, y que además en el contenido, en la temática, pero también en los tipos de formatos en los que lo he desarrollado. Y hablo de formatos en plural porque es un proyecto que tiene el formato de performance, Light Years Away, lo que vais a poder ver el domingo. Y 2 años después de acabar el performance para teatro, hice una película con el mismo, con los mismos contenidos, pero transmitiéndolo de otra manera para pantalla, ¿no? Para pantalla single, o sea, sin performance, sin actuación live, sin teatro. eh, pero para mí el proyecto es un poco el mismo. La película se llama Ojo Guareña, el performance fue estrenado en 2016 y la película fue estrenada en el 2018. Todo el proyecto se basa en un espacio que es una cueva, un espacio oscuro, una cueva que está en el norte de Burgos, justo en la frontera con Cantabria. Y bueno, yo nací en Burgos, mis padres cuando yo era niña eran espeleólogos, sobre todo mi padre, mi madre también, pero el que más trabajó dentro de las cuevas fue mi padre. Fueron mis tíos, mis tías y todo como todo mi contexto familiar trabajaba en la cueva. Trabajaba, no era su profesión, era su hobby, pero que la realizaban de una manera muy profesional. Y esto quiere decir que he pasado todos los fines de semana y todas las vacaciones de mi infancia en la cueva o alrededor de la cueva. Eh, es un trabajo que engloba muchos de mis intereses porque hablo sobre la percepción del tiempo y del espacio. Son como cosas que me han obsesionado durante estos últimos años. ¿Cómo es posible que algo sea visto, sea entendido en el tiempo y en el espacio de una manera tan diferente desde un punto de vista o desde el otro?
y como en mi trabajo intento como englobar o unir puntos de vista diferentes para crear una tercera realidad, ¿no? Y la cueva es un lugar muy especial para esto porque no tienes ninguna referencia ni espacial ni temporal una vez que entras dentro, con la oscuridad, con el tipo de paisaje que se produce en la cueva. Entonces, bueno, pues decidí hacer un trabajo en el que hablaba sobre este grupo de espeleólogos que era mi familia. Era por primera vez hacía un trabajo que era autobiográfico de alguna manera, aunque no hablo yo en primera persona exactamente, pero sí que estoy hablando de algo que me pertenece o a lo que yo pertenezco. Y todo el proyecto se basa en entrevistas que he hecho a los espeleólogos en su relación a la cueva, a este espacio, en relación a la exploración, cómo exploran la cueva, qué significa para ellos explorar, qué significa para ellos descubrir, eh, cómo se relacionan con el territorio. Y además de estas entrevistas a las personas que hablan en primera persona sobre cómo lo sienten y cómo lo han experimentado en su vida, también he hecho entrevistas a arqueólogos que son espeleólogos también y que hablan sobre cómo imaginan, cómo creen, cómo están seguros de que los humanos prehistóricos que habitaron Ojo Guareña desde el Paleolítico, eh, cómo, cómo lo vivían ellos, qué significaba esta cueva y qué significaba este lugar, este interior de la montaña, este territorio tan especial, qué significa para ellos. He intentado como superponer estas temporalidades desde la prehistoria hasta nuestros días. La sorpresa haciendo el trabajo fue que además la cueva sirvió de enterramiento, sirvió de lugar para muertos durante la guerra civil y porque se utilizaron los pozos de Jovareña para, sí, para esconder cuerpos muertos. Y entonces, bueno, pues entonces voy pasando por todas las épocas de la historia, desde la prehistoria hasta nuestros días. Muchas gracias, Edurne. En tu obra, el territorio, la cueva, en este caso, de Light Years Away, se plantea como algo que va más allá de la mera cartografía de lo físico, que va más allá del puro espacio, digamos, material, ¿no? El territorio se plantea como un espacio construido a partir de los recuerdos personales, como un espacio que alberga afectos, que alberga relaciones, em, recuerdos personales. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre ese planteamiento del territorio en tu obra, por favor? Sí, hace ya muchos años que estoy trabajando sobre esa relación entre el humano y los espacios que habitan. Y para mí los espacios son como testigos de nuestra presencia, ¿no? Testigos de nuestro tránsito a través de los espacios. Entonces, en realidad yo lo veo como una excusa, fue como una herramienta que encontré muy al principio de mi trabajo, como una herramienta que me permite eh, hablar con personas desconocidas, las personas que entrevisto, que son desconocidas, que tienen una vida que no tiene nada que ver con la mía. No es el caso de la cueva, pero en general en todo mi trabajo. Eh, Ese lugar como que nos une, ¿no? Me une a mí con las personas que me están hablando y contando cosas sobre un espacio y nos une también con personas que han vivido o que han transitado ese espacio con anterioridad e incluso yo en mi cabeza me imagino que nos estaban uniendo con las personas que van a venir más tarde en el futuro, ¿no? Entonces,
a través de algo tan sencillo como unas paredes, un suelo, un techo, si lo hay, eh, podemos hablar de muchas otras cosas, del significado de esos lugares, del significado de los tiempos en los que han sido habitados, de las razones por las que han sido habitadas, eh, de un contexto social amplio que rodea este lugar o que encubre que recoge este lugar y al mismo tiempo de las historias individuales de cada uno. Y dentro de esas historias individuales entra efectivamente la memoria, los afectos, los olvidos, las relaciones. Entonces, yo siempre digo que hablo de los afectos, pero en realidad yo nunca entrevisto a las personas preguntándolas cómo te sientes, cuáles son tus sentimientos, sino que los sentimientos y los afectos aparecen a través de algo muy concreto, de algo que se ata al suelo por el que pisamos de alguna manera, ¿no? A estos espacios que habitamos. Entonces, durante muchos años he trabajado sobre espacios que se han convertido en centros de arte. He hecho varios trabajos, una serie de trabajos que se llaman Desde. Um, el último que he hecho se llama Desde aquí y son obras en las que entrevisto a personas que hablan sobre lugares que se dedican actualmente, en la actualidad, al arte o a la cultura, pero que anteriormente han tenido otra función. Eh, ya sea la laboral, tuvo la laboral de Gijón, por ejemplo, hice un Desde la laboral en la que hablo de la historia pasada como escuela a la historia actual como centro de arte o de cultura. Eh, este es, por ejemplo, un ejemplo, pero lo he hecho en museos que antes tenían función de casa, o sea, que el edificio sirvió para una casa y se ha convertido en un museo, en fábricas que se han convertido en centros de arte. Y entonces al cabo de unos años como que ya había desarrollado bastante este tipo de trabajo y creo que sentí la necesidad de estar más en la naturaleza y de salir de los espacios cerrados y construidos por los humanos. Entonces, por un poco, pues, por casualidad, un día volví a esta cueva, que era un espacio que yo había habitado en la infancia, como he dicho antes, y de repente pensé que tenía mucho sentido trabajar sobre este lugar, ¿no? Y que tenía, y me di cuenta también, pues, de que había marcado mucho mi historia. Y eso fue muy interesante para mí, de repente involucrarme de una manera personal en el espacio habitado, ¿no? Que nunca lo había tenido antes. En general son espacios que eran desconocidos para mí y que yo llegaba como a hacer el estudio. Soy artista, no es un estudio científico, no es un estudio antropológico, pero siempre llegaba a los lugares con una visión externa al lugar, ¿no? Y con una distancia sentimental al lugar. Y sin embargo, en esta cueva, en Ojo Guareña, pues era todo lo contrario, también tenía mucho significado para mí. Entonces, eso ha sido algo nuevo en mi trabajo, que no sé si se va a reproducir más tarde o si voy a seguir trabajando sobre cosas que vienen de mí, que no me las han propuesto o que no las he ido a buscar yo, sino que vienen de mí. Y, y sí, la cueva, como decía antes, ha sido muy, muy interesante porque estamos hablando desde la prehistoria, entonces es como una base rotunda como una base muy base de lo que es el territorio. No sé cómo decirlo, pero cómo veían las personas prehistóricas que recorrían este territorio, cómo lo veían y cómo lo vemos ahora, es muy curioso, porque además el espacio no ha cambiado, o sea, está intacto.
Eh, y eso es muy fuerte, como pisar por el mismo suelo que han ido pisando durante generaciones y generaciones, una vez más, eh, los seres humanos, y que haya cambiado tan poco. Y a pesar de eso sigue cambiando, es un territorio que está cambiando, está vivo, ¿no? Porque es una cueva eh, que está formada por tres ríos, y esos tres ríos todavía la están transformando. Lo que pasa es que las transformaciones no se ven al ojo, se ven con el tiempo, ¿no? Y luego también había algo muy interesante en la cueva, y era ese territorio ese entre interior y exterior, que me parecía muy interesante. No solamente es que entras dentro del territorio, sino que estás dentro de una montaña. Y para los espeleólogos es la montaña, no es la cueva, es la montaña. Lo que pasa es que es una parte oculta de la montaña. Y eso me interesaba mucho también en mi trabajo, ¿no? Como estando fuera, estás sobre otro lugar, sobre un lugar invisible, pero que está ahí y que hace parte de lo que de lo que estás viviendo, ¿no? Y que además creaba una doble capa también, porque en el caso de la cueva me interesaba mucho cómo este grupo de espeleólogos, que era mi familia, que hacían espeleología durante los años 70, no, o sea, antes, empezaron en los años 50, desde los años 50 hasta los años 70, en plena dictadura, en una ciudad de provincias como es Burgos, viniendo de clases obreras, sin muchos medios económicos, una ciudad que proponía muy poco social y culturalmente. De repente encontraron bajo sus pies, sin tener que trasladarse a ningún lugar, encontraron bajo sus pies pues posibilidades de desarrollo, ¿no? Pues, personal, tanto político como cultural, como simplemente de conocimiento, ¿no? De educativo casi, porque eran chavales, en realidad eran como adolescentes, estaban en los primeros años de su vida adulta, y entraron en la cueva y aprendieron también. Entonces, para mí era también como un lugar, esa idea de que mm, eh, bueno, era una idea un poco de esperanza también, ¿no? A pesar de que no hay posibilidades, siempre hay manera de encontrarlas. Depende también un poco cómo mires el lugar, ¿no? Cómo mires eh, tus posibilidades. Siempre hay una posibilidad detrás de otra posibilidad oculta, y que me interesa mucho esa idea de capas y de poder llegar a lugares inesperados, que me parece que tiene que ver también con el arte. La construcción de la memoria es otro de los temas, otro de los mecanismos, digamos, que atraviesa tu obra. Tú presentas esa construcción de la memoria siempre a partir de la historia oral, ¿no? Siguiendo un proceso de trabajo muy documental, basándote en entrevistas, en datos concretos. Em, Presentas la memoria como un proceso abierto que construye el pasado constantemente a partir del presente. Eh, y de hecho es lo que vamos a poder ver a poder vivir, experimentar en Light Years Away, un grupo de personas a las que has entrevistado y que a partir de sus relatos personales, de sus recuerdos, de sus pequeñas anécdotas, eh, van realmente enlazando esos recuerdos personales con la historia de los hechos considerados históricos por todos, ¿no? Eh, y, y todo ello en el contexto, lógicamente, histórico del final del franquismo, que es el momento en el que ellos se reunían y asistían a esas reuniones. Mm, Me gustaría, por favor, que pudieras hablar un poco más de este asunto, de cómo se aborda en tu obra la construcción de la memoria, siempre a partir de la historia oral y cómo eso se relaciona de algún modo pues con la historia, digamos, con mayúsculas, ¿no? Con la historiografía oficial, por favor. Bueno, la relación
la relación entre las historias individuales y la historia con mayúsculas, es algo que sí que está siempre presente en mi trabajo. Eh, Estoy muy interesada por la oralidad, me parece que es fascinante y la utilizo como herramienta y como casi como temática también, en realidad. Eh, Porque me parece que a través de la oralidad, de cómo las personas eh, transmiten la historia y su propia historia, me parece que aparecen muchas cosas, muchas capas eh, no dichas. O sea, es una contradicción, ¿no? O sea, a través de lo que se dice aparece lo que no se dice también porque no solamente están las palabras posadas, ¿no? No solamente son las palabras, es el conjunto de expresiones, son los silencios, son las bromas, son los acentos, donde se pone el acento cuando estás contando una historia. Y a mí me parece que a través de esa oralidad ocurren dos cosas. Una, que comprendemos y recibimos más información de lo que contienen simplemente las palabras, que sería luego la transcripción en papel, ¿no? Aparece mucho más que detrás de esas palabras negras sobre papel blanco. Eh, y luego además pienso que permite conectarse con el presente continuamente, es como infinito, ¿no? Una conexión cuando escuchas a una palabra, a una persona hablar sin la imagen, o sea, solamente escuchar a la persona, me parece que hay una reconexión con el presente infinita. Una vez que está grabada y escuchas una grabación audio, siempre va a reproducirse el momento de escucha. O sea, yo hablo a alguien, me graba y esa grabación la pongamos dentro de un mes, la pongamos dentro de 5 años, la pongamos dentro de 20 años, siempre va a reproducir lo mismo. Yo estoy hablando y una persona me va a escuchar. Entonces, en ese momento de escucha y de transmisión grabada, se produce un presente que a mí me interesa mucho, porque, como decía antes, he trabajado mucho sobre la percepción del tiempo y, y me parece además que todo este trabajo sobre la memoria que realizo no es la memoria la que me interesaba de base, no es que tomé la decisión, voy a trabajar sobre la memoria, o sea, es un tema que me interesa, sino que utilizo la memoria también para poner puntos de vista diferentes sobre una misma cosa, sea un espacio, como decía, un edificio, sea una cueva. eh, la memoria me permite traer maneras diferentes de mirar ese mismo lugar y al compartir y al hacer un puzzle personal, que soy yo como artista Edurne, que hace ese puzzle a mi manera para transmitir ciertas cosas, uniendo todas estas voces y todos estos puntos de vista que vienen del pasado, o sea, de la memoria, y que vienen del presente, me parece que se crea una visión eh, del- de ese contexto eh, con tantas capas que permite al público que recibe todas estas capas crearse su propia capa personal, ¿no? O sea, como crear un tercer lugar que he dicho antes, eh, que es compartido porque viene de muchas voces, pero al mismo tiempo es personal porque al fin y al cabo tú lo estás recibiendo en ese momento y en ese presente que me permite las grabaciones audio, ¿no? De tú a tú. Te lo estoy contando a ti, no se lo estoy contando a esa persona que ya no está aquí, sino que te lo vuelvo a contar a ti una vez más, ¿no? Eh, entonces, bueno, en este caso, en general, todos los trabajos que he hecho sobre espacios, que muchas veces han sido también peticiones, ¿no? Un lugar que me pide, ¿puedes hacer nos gustaría que hicieras un trabajo sobre este lugar? Y a través de ese lugar aparecen muchos temas históricos, políticos, porque bueno, todo es política, ¿no?
una escuela, por ejemplo, en La Laboral, era una escuela creada por Franco, entonces de repente aparece muchos temas como es la educación, como fue pues la época de Franco, aparecen un montón de temas a través simplemente de las memorias de personas que cuentan cómo estudiaron allí. O en una casa, ¿no? En una casa que es una casa privada que se convierte luego en museo y de repente a través de cómo fue concebida esa casa y cómo fue habitada esa casa, pues se puede hablar de la burguesía, se puede hablar de la intimidad, se puede hablar de lo privado, qué tipo de familia había en esa época. O sea, cada lugar me permite buscar temas que me interesan a mí, de los cuales hablar y que pienso que son trascendentales, que son importantes hablar de ellos, ¿no? En este caso, en la cueva, resultó ser una caja de sorpresas eh, que me permitía hablar de algunos temas que estaban previstos desde el principio y de otros que aparecieron, ¿no? Que fui descubriendo, como los espeleólogos al entrar en la cueva se encontraron con sorpresas, yo también me encontré con sorpresas. Y eso es lo que me gusta también de trabajar con los espacios, que no tengo yo un cierto control sobre lo que voy contando, pero además el lugar me va dando a mí cosas que yo no contaba con ellas. Y eso siempre es un placer. De hecho, siempre digo, bueno, ya no voy a trabajar más sobre los espacios. Si alguien me pide que haga un trabajo sobre un espacio, voy a decir que no. Pero luego me tienta demasiado porque es como, sí, me permite trabajar con lo inesperado y eso me gusta. Y luego me parece que los espacios habitados siempre, o sea, siempre son temas importantes, siempre hay algo fundamental dentro del territorio, ¿no? Entonces, siempre voy allá, siempre abro la puerta y entro. Gracias, Edurne. Tú misma acabas de introducir en tus respuestas el tema del cuerpo, de la performance, ¿no? De lo performativo, de cómo tú estás presente en este trabajo y te conviertes en un elemento clave al, digamos, enlazar, hacer de puente entre esa cueva que es el teatro en el que nos vamos a encontrar el público contigo y esa cueva de la narración que presenta la obra, ¿no? Me gustaría, por favor, que pudieras hablar un poquito más sobre la performance, sobre el papel del cuerpo en tu obra y cómo has llegado hasta ella o qué ha supuesto. ¿Ha supuesto un descubrimiento? ¿Qué ha supuesto para ti? Por favor. En realidad yo vengo de las artes visuales, estudié escultura en Bilbao y empecé haciendo objetos y muy rápido empecé también a hacer objetos que se podían utilizar o que venían que eran resultado de una manipulación o bueno, de alguna manera para mí era importante la presencia de la persona que había o creado ese objeto o manipulado ese objeto o que podría manipular ese objeto. Entonces muy pronto empecé a hacer instalaciones en las que había un objeto y una foto eh, utilizando ese objeto o de una persona utilizando ese objeto. Entonces ya había como un lado performativo dentro de esas instalaciones. Y después de hacer varios performances como para inauguraciones o momentos así un poco festivos en los que siempre estaba como el performance decorativo para la inauguración, que me causaba mucha frustración porque era como a todo el mundo le interesaba tener un performance en una inauguración, pero luego no se le daba el espacio necesario, ni temporal, ni espacial, para crear una atención
a un trabajo que no era material, que era una acción que se desarrollaba. Después de estas experiencias, empecé a relacionarme mucho con personas que venían de las artes performativas, más de teatro, o bien de la danza, o bien del teatro. Hice un programa en el País Vasco, en Donosti, que se llamaba Mugachoan, en el que juntaban personas que venían de contextos muy diferentes para trabajar juntas. Y bueno, fue un poco mi escuela después de la universidad, fue la que ha creado mi manera de trabajar y la que ha creado las relaciones más importantes de trabajo que he tenido hasta ahora, ¿no? De colaboraciones y así. Y entonces empecé a trabajar con gente que trabajaba en el teatro, pero yo no trabajaba, seguía sin trabajar en el teatro, seguía haciendo trabajos, pero me interesaba mucho la idea de público unido, no de público individual, teniendo una experiencia sola y yo sola con la obra, sino estamos aquí juntas, un grupo de personas y un tiempo determinado. eh, en realidad empezó a interesarme mucho la narración también, porque eso me permite el tiempo determinado, ¿no? Nos damos cita a las 8 de la tarde o a la 1 de la tarde y a partir de ahí vamos a pasar una hora juntos. Y yo como artista voy a ser la persona que va a crear la narración de esa hora juntas. Entonces había esas dos cosas que me interesaban mucho, el tiempo y la narración. Narración, a veces sí, a veces es claramente una narración, una historia que cuento, que empieza y acaba, pero no tiene por qué ser tan estricto, ¿no? Narración en el hecho de que creo una dramaturgia entre lo que va a ocurrir durante esa hora y luego también lo de estar juntas, que para mí era, o sea, sigue siendo muy importante. Y entonces dejó de interesarme un poco el mundo de la exposición y empezó a interesarme más esta idea de performatividad en ese sentido. Entonces empecé a crear trabajos que no tenían por qué ser para teatro, pero que muchas veces compartía en contextos de festivales dedicado al performance y al teatro. Y, pero seguí trabajando de una manera muy, muy libre a nivel de formato. Entonces, nunca sé lo que va a ser el trabajo. Yo empiezo con unas temáticas y unos intereses y nunca sé lo que va a ser al final ese tipo de trabajo. Entonces, por eso decía que me parecía importante este proyecto de la cueva que se ha manifestado finalmente en un performance para teatro. Es mi primer trabajo para teatro, exclusivamente para teatro, y en una película para sala de cine, ¿no? Eh, entonces sí, la Jazz Away ha sido el primer espectáculo para teatro que he hecho, que no se puede hacer en ningún otro sitio. En muchas ocasiones me piden, oye, ¿no podríamos hacerlo en el sótano de un museo que es oscuro? Pero es que habla también del teatro, porque en la Jazz Away lo que hago es superponer dos espacios, que es el teatro y la cueva, porque creo esa conexión entre la idea de entrar en un espacio oscuro voluntariamente, como es la cueva o el teatro, eh, y de esa oscuridad que comparten los dos lugares, que permite ver cosas que no están delante de ti, o sea, permite tener imágenes mentales, ver cosas, entender cosas, imaginar eh, cosas que no tienen por qué estar atadas a la presencia de un objeto o de una persona en el espacio. Y me he perdido un poco con esto de la performatividad. Sin embargo, a pesar de que he estado trabajando, o sea, que para mí es muy importante la presencia del cuerpo, no solamente es el cuerpo de la obra, sino es el cuerpo del público. O sea, para mí entra dentro de la obra, ¿no? Esta presencia compartida entre el público y las personas que están hablando. Y luego es una presencia eh, muy fuerte porque en general
la gente, pues eso, a través de la oralidad transmiten muchos sentimientos y muchos afectos. Eh, Esta idea de realidad hace que la presencia sea muy fuerte, porque llega al público de una manera como muy directa, ¿no? A los sentimientos y a tus propios recuerdos, pero al mismo tiempo es una presencia muy ausencia, porque en general no ves los cuerpos. Entonces, como utilizo mucho el audio y la oralidad y entrevistas grabadas en las que no se ve la imagen, eh, pues siempre hay una especie de ausencia que el público la llena personalmente, o sea, como que añade cuerpo a la obra, pero es de una manera mental. No sé si me explico. Quiero decir, por ejemplo, en Light Years Away se escuchan muchas voces, la presencia de las personas es muy fuerte porque están hablando desde el corazón y desde su propia experiencia, pero al mismo tiempo no se ve a nadie, solamente se insinúan los cuerpos. Y pienso que en esa ausencia o en esa insinuación, la presencia se hace más fuerte, lo que decía al principio. Yo pienso que el público tiene cuando sale de la obra, tiene la sensación de haber estado con un grupo de personas que no estaban allí, nadie estaba allí, pero pienso que crea que provoca esa sensación. Te propongo que hablemos, tú misma lo estás poniendo sobre la mesa, sobre los elementos poéticos de tus obras. Yo diría que en general esta obra y algunas otras tuyas también es una obra que tiene cierta austeridad de recursos poéticos, lo cual no quiere decir que no sean eficaces, que lo son y muchísimo, y que no tengan potencia, que la tienen, pero digamos que la obra es austera en ese sentido. Y por otra parte también es una obra en la que claramente se produce un rechazo hacia la primacía de lo visible, la oscuridad, la falta de luz y en algunos casos incluso la falta de sonido, el silencio y la oscuridad, digamos que son elementos que están muy presentes en esta obra y que tienen un sentido poético claro. ¿Es algo que has, digamos, buscado en tu obra o es algo que ha llegado a tu obra y con lo que te has encontrado? Eso es difícil decir, ¿es una decisión o es algo que ha aparecido? Como que es una mezcla entre las dos, ¿no? Como que vas afinando, vas afinando y vas descubriendo lo que te interesa y sobre todo lo que no te interesa. Entonces, sí, yo creo que para mí es muy importante la escucha, ¿no? Eh, y eso es lo que intento que el público haga, ¿no? Escucha no solamente en el audio, que es verdad que es un poco literal, pero también en el saber situarse en un lugar eh, de manera suficientemente abierta como para que todo lo que tengas como idea preconcebida y como conocimiento eh, asumido, que puedas ir más allá de esto, ¿no? Y en ese sentido, creo que mi obra es política en ese sentido, en el sentido de que el público está obligado a pensar, a pensar y a llegar a conclusiones personales sobre algo, sobre una temática que estoy proponiendo. Eh, y sí, yo creo que todo ocurre a través de la escucha y de estar suficientemente abierto a ella. Y, y luego pues utilizo como herramientas que sí, que son austeras, pero que van afinando en la manera en la que voy desplazando al público del lugar constantemente, ¿no? Es como
siempre estás alerta, siempre tienes que estar alerta y siempre hay sorpresas. Utilizo en mi narración y en mis herramientas, como que utilizo elementos que hacen que el público tenga, una vez que empieza a instalarse en algún lugar, de repente hay algo que trastoca ese lugar y que está obligado a situarse, a buscar una nueva manera de estar. Y eso, pues, sí, creo que lo he ido, que lo sigo trabajando, ¿no? De alguna manera. De ahí también la libertad de formatos y la libertad en la que creo que, mm, que investigo en los espacios, tanto sea un teatro, como sea la calle, como sea una sala de conferencias, como que voy buscando maneras en las que el público siempre esté ahí, escuchando de alguna manera, ¿no? Y luego porque simplemente pienso, o sea, por eso también me gusta mucho la oralidad, insisto, ¿no? Porque pienso que en los pequeños detalles aparecen las cosas más importantes muchas veces. Puedes decir una frase muy grandilocuente y muy reflexionada, pero a veces resulta que es el fallo en esa frase o, el no encontrar una palabra o el repetir una palabra cuatro veces o, o en, en el pequeño acento irónico que pones en un lugar en el que de repente va a abrirte, va a descubrirte un lugar mucho más, va a añadir mucha información a ello, información real, o sea, información como, con mucho valor. Y ya para terminar, me gustaría, por favor, que pudieras hablarnos sobre tus últimos trabajos. Light Years Away es un performance que tiene ya unos años. Afortunadamente sigue vivo, como estamos viendo, y sigue siendo representado mucho. Pero me gustaría que para terminar nos hablaras de tus últimos proyectos. ¿En qué estás ahora mismo, por favor? Pues ha pasado que me ha costado mucho salir de la cueva. sido- Ha sido un poco duro porque me ha dado mucho y porque me ha provocado muchas cosas y ha conectado también muy bien con el público, o sea, como que ha creado mucho interés eh, inesperado también, o sea, que no me esperaba. Y, y bueno, así lo más importante que me ha pasado estos dos últimos años es que una persona, una artista amiga que se llama María Jerez, eh, me ayudó en el proyecto de Light Years Away, la invité como ojo externo, como ayuda. Y fue muy curioso porque su trabajo artístico es muy diferente al mío. Tenemos como manera, compartimos mucho la manera de trabajar, pero su trabajo es muy diferente al mío. Y, y entonces la cueva y el proyecto de la cueva tenía ese lado que era la abstracción de la cueva, la oscuridad y todas esas imágenes muy misteriosas, muy fuera de la realidad corriente de casi todos los humanos. Eh, pero al mismo tiempo, o sea, había imágenes increíbles que eran muy abstractas, ¿no? Imágenes de la cueva, con escalas diferentes, con cosas desconocidas, ¿no? Casi como apariciones. Y al mismo tiempo yo quería contar una historia, entonces siempre aparecían las voces de estos espeleólogos de Burgos, burgaleses, que hablaban castellanos, que, que cuentan su historia de una manera muy franca y muy directa y que contrastaba mucho con esa abstracción y esa magia de la cueva. Entonces, con María Jerez, siempre como que me animaba a ir hacia esa abstracción y ese lugar imaginario espacial
Y, y bueno, yo siempre lo traje hacia la historia real de estas personas, pero nos quedamos con las ganas, las dos, de investigar en ese sentido. Entonces, cuando acabé con el proyecto de la cueva después, eh, le propuse a María hacer un proyecto las dos juntas, un poco sobre esa idea de esta naturaleza mágica y que crea imágenes eh, increíbles, ¿no? Sorprendentes, envolventes y a salir de la cueva también. Le invité a que me ayudara, de alguna manera, que me ayudara a salir de la cueva y entonces decidimos hacer un proyecto juntas que se llama Nublo y que intenta, como la idea Away, superponer un espacio natural con el espacio de la cueva, pero en este caso hemos trabajado con fenómenos meteorológicos y hemos mirado el teatro como si fuera un valle, no como una cueva, un lugar cerrado, sino como si fuera un valle. Y entonces hemos hecho una pieza que estrenamos en junio de este año en Bélgica, que se llama Nublo y que habla, bueno, que trabaja sobre los fenómenos meteorológicos del exterior y los fenómenos meteorológicos del interior del teatro. O sea, trabajamos mucho con la maquinaria y con todos los artefactos y todos los aparatos que hay en el teatro que crean atmósferas diferentes, ¿no? Y entonces hemos superpuesto estas dos atmósferas, la exterior y la del teatro, para crear un tercer lugar que a veces es un poco ciencia ficción, a veces es un poco onírico eh, dentro del teatro. Y, y bueno, estamos empezando a girarla y ha sido también un paso muy grande porque la Ideas Away es un poco austera, como tú decías. Es como está ahí anclado en esa oscuridad negra total y Anublo es un despliegue de maquinaria y de objetos en el espacio muy grande. Entonces, para mí está siendo una experiencia muy interesante entrar dentro de ese teatro que no conocía, que no me pertenece, porque yo no conozco la maquinaria del teatro, ¿no? Y estamos muy contentos. Muy bien. Y ha sido muy interesante también, ya acabo con eso, ha sido muy interesante porque, eh, bueno, pues queríamos trabajar sobre esa idea de naturaleza en el interior del teatro y de repente llegó la pandemia, nos encontramos cerradas en casa involuntariamente y como que toda la reflexión sobre la relación entre el humano y la naturaleza, que estaba también en Ojo Areña, o sea, en la Jazz Away, en Ojo Areña, y que ahora está en Anublo, pues como que ha tomado otro derrotero o hay puntos de esa temática que ahora tienen un significado que era distinto hace 2 años cuando empezamos el proyecto o hace 6 años cuando empecé la Jazz Away, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Edurne. Ha sido un placer para mí la conversación. No sé si quieres añadir algo más para terminar. Me temo que tenemos que ir acabando. ¿Quieres añadir algo? No, espero que las personas que estén escuchando nos puedan venir el domingo eh, al teatro, a la cueva. Y, y bueno, espero que no hayamos destripado mucho, pero que al mismo tiempo hayamos podido dar un poco de contexto para que se entienda de otra manera la pieza, ¿no? Seguro que sí, Edurne. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos, a todas las personas que habéis estado ahí escuchándonos y nos vemos el domingo 10 de octubre a las 13 horas en el Teatro Liceo de Salamanca en el Festival Fácil 2021 de la Junta de Castilla y León. Estamos todos deseando entrar en esa cueva. Hasta pronto. Hasta el domingo.